De nuevo vamos a ver un efecto que podéis ver en muchos vídeos editados en programas como Premiere Pro o DaVinci Resolve, pero que lo vamos a recrear en nuestro estupendo Kdenlive. Además es que se trata de un efecto muy sencillo. Ese efecto de recorte circular en Kdenlive, como un 60% de efectos se hace con máscaras. Que por cierto, si quieres aprender más sobre cómo usar máscaras, aquí te dejo un vídeo. Además, este método no solo sirve para mostrar al narrador en un círculo, sino que nos puede servir para mostrar un detalle de un objeto o recrear un pensamiento. Como todo, depende de tu imaginación. Vamos a ver dos casos. En el primer ejemplo voy a importar la imagen de un chico que me hará de narrador o presentador y otro clip de vídeo de una grabación para crear ambiente como si estuviese haciendo un tutorial. Trabajaré primero con el clip del personaje que, como puedes ver, está en formato vertical, pero no supondrá ningún problema. Lo bajo a mi línea de tiempo, pero lo coloco en la segunda pista. Me voy a efectos, a la sección de alfa y enmascaramiento, para escoger un efecto llamado Alpha Shapes, del cual hemos hablado en otras ocasiones. Como ves, nos hace una máscara rectangular por defecto, pero lo primero que voy a hacer es cambiar a una de elipse y modificarle el tamaño y relación para que quede como un círculo. Lo centro con el personaje y quizá necesite agrandarlo un poco más. Si no queremos ese borde difuminado, podemos ir a esfumado y bajarlo completamente, lo que nos dará un borde más duro y acentuado. Ahora, si bajo a la pista inferior el otro clip, puedes ver que ya se me ha hecho el efecto. Acortaré el clip del protagonista para que tenga la misma duración. Ahora lo que necesitaríamos es posicionar a nuestro personaje en una posición que no moleste el visionado del clip inferior y normalmente se coloca en una esquina. Para hacer este efecto vamos a agregar al clip el efecto de transformación, pero podemos ver que nos ha deformado un poco la elipse. La corregiré en la ventana del efecto de máscara, jugando con los valores de anchura y, si es necesario, de posición. Ahora, volviendo al efecto de transformación, solo debo modificar los valores de X e Y de la posición para desplazar el círculo a la posición deseada, y así nos queda. Pero veamos ahora el otro caso de uso de este efecto. Voy a importar un clip de un joven pensativo y otro de una guapa joven. Comenzaré bajando a la segunda pista el clip de la chica porque trabajaré primero con ella. En esta ocasión, para que veas que se pueden hacer otras cosas, voy a usar el efecto de máscara de rotoscopía. Una vez insertado el efecto, espera a que dibujemos alguna forma. Lo que voy a hacer es una especie de corazón. Se cierra la forma clicando sobre el primer punto con el botón derecho del mouse. Ahora se pueden mover los puntos como queramos para afinar la forma. Incluso cada punto dispone de unos tiradores con los que podremos dar formas más redondeadas, suavizando así las esquinas. Una vez que tengamos la forma estilizada a nuestro gusto, podemos suavizar los bordes con algo de difumino. Le añadiré ahora el efecto de transformación, porque quiero hacer la figura con la chica algo más pequeña. Bajo el clip del chico a la primera pista y recorto el clip de la segunda pista para que coincida en duración. Ahora es el momento de posicionar ese corazón en el lugar que corresponda. Y, si lo vemos pequeño, ampliarlo un poco más. ¿Verdad que es interesante? Déjame en comentarios si se te ocurre algún ejemplo más donde aplicar esta técnica de recorte. Suscríbete, dale un like y comparte con amigos o conocidos este vídeo. Te dejo otro fantástico tutorial de Kdenlive para que sigas profundizando en su conocimiento y manejo. Nos vemos muy pronto. Chao.